tal? Bueno, siguiendo con el curso de los podcasts de A Movernos, el día de hoy nos encontramos con Jaime Graña Belmont, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Muchas gracias, Jimmy, por tu presencia el día de hoy con A Movernos. Un gusto, Roberto, un gusto estar aquí. Excelente. Bueno, queremos aprovechar un poco la experiencia de Jimmy en la Asociación Automotriz del Perú. Lo hemos visto muy metido en los temas de transporte, de movilidad, y bueno, no queda más que felicitarlo porque es una tremenda labor titánica la que uno tiene que hacer para poder resolver siquiera un pequeño problema en la movilidad. Y por ahí va un poco mi pregunta, ¿no? Porque a veces los amigos dicen, oye, ¿qué haces metido en este tema si Lima ya no tiene solución, ¿no? Ya el transporte ha llegado a un punto que es imposible cambiarlo, mejorarlo, ¿no? Incluso este ranking del TomTom, ¿no?, nos califica que en el año 2024 tenemos una velocidad de 14.2 kilómetros por hora en hora punta, ¿no? Lo cual pues significa un tiempo perdido terrible, ¿no? Y en ese sentido, desde la AAP, ¿qué factores explican que hayamos llegado a este punto? Mira, Roberto, muchas gracias. El problema es bastante complejo. Creemos que, digamos, el centro del problema yace en que no tenemos un sistema integrado de transporte y que, si bien hemos tenido planificación desde hace los 30 años para tenerlo, no se ha ejecutado. No tenemos las líneas de metros que deberíamos de tener, las líneas de buses segregados no son suficientes y hoy sufrimos de un microtransporte. Tenemos a la combi, al colectivo, la taximoto, la mototaxi, que lo que hacen es que en vez de tener pocas unidades transportando mucha gente, tenemos muchas unidades, con desorden, mayor contaminación, falta de cumplimiento de la ley. Es lo que yo llamo un Mad Max. Pero no hemos tirado la toalla, creemos que se puede resolver. Incluso nos hemos enterado que hay una ley, porque actualmente circulan 24.000 combis y buses, ¿no? Y muchos de estos automóviles tienen más de 15 años de antigüedad, ¿no? La norma permite ahora extender la vida útil hasta 35 años, ¿no? ¿Y cuál es la postura del gremio con respecto a esto? Porque vemos que en lugar de tomar pues decisiones políticas que puedan ayudar a resolver el problema, lo siguen pateando. Es cierto, bueno, creemos que hay un problema central que es el tipo de concesión de vehículos. Las concesiones que nosotros tenemos para el metropolitano y los buses segregados aparentemente no están funcionando como deberían de funcionar con la renovación necesaria. Creemos que debería haber un sistema muy distinto al que hay hoy día, como el que tiene Chile y Colombia, en donde el Estado compra los vehículos, compra 5.000, 10.000 buses y los concesiona en uso. De tal manera que es el Estado el que se asegura que las unidades estén modernas, nuevas, con baja contaminación. Esta norma, lo que ha pasado es que, claro, está obligada prácticamente porque no hay buses. Si dejan de operar estos buses viejos, porque son altamente contaminantes, lo que pasaría es que habrían más colectivos, entonces el problema se agravaría aún más. Entonces, bueno, estamos en una situación en donde no sirve de mucho, digamos, si estás dentro del lodo, cambiarte la ropa, ¿no? Pero lamentablemente es una solución temporal, esperamos que sea temporal. Incluso no es muy viable exigir a las personas que dejen de usar su automóvil propio para utilizar un transporte público cuando este transporte público, digamos, no reúne las condiciones óptimas de calidad de servicio, ¿no? Entonces coincidimos en que hay que atacar y resolver el problema del transporte público, ¿no? También quería preguntarte, porque se habla mucho de los programas de chatarreo, ¿no? Con incentivos. ¿Tú consideras que eso es una solución, parte de la solución para hacer que este parque automotor obsoleto, digamos, pueda reducirse y mejorar los problemas de congestión? Definitivamente. O sea, hoy tenemos un parque automotor que está comenzando a renovarse por el lado del ingreso de vehículos nuevos. El año pasado, los vehículos livianos y pesados crecieron 24%. Este año han comenzado teniendo un crecimiento aún mayor. Sin embargo,
digamos, es solo una parte. Que entren vehículos nuevos es una parte, lo otro es que salgan vehículos viejos. Para eso tendrían que estar funcionando primero los centros de inspección técnica de vehículos, ¿no? La revisión técnica. No está funcionando o no adecuadamente porque las tasas de rechazo son muy bajas. Se ven con la cantidad de buses, de camiones y de carros livianos que están circulando, no tienen direccionales, no tienen luces de freno, le miras las llantas y se les ve el aire prácticamente. Y sin embargo, tú revisas porque hay una forma, tú puedes entrar y poner la placa y ves si tiene revisión técnica y tiene una revisión técnica vigente. Entonces, digamos, no hay mucho que discutir que ese sistema hoy no está funcionando y tiene que funcionar. Y el otro es el que mencionabas tú, esos incentivos al chatarreo. Cuando uno lleva un vehículo, un bus, una combi, a la inspección técnica vehicular y la rechazan por 4, 5, 6 de estas cosas porque el carro ya tiene 35 años y no tiene buenos frenos, no tiene buena suspensión, no tiene las luces y los espejos en regla. Oye, el costo de poner ese carro apto para que circule es tan alto que uno ve el bono de chatarreo y dice, oye, me ahorro esto y con esta plata adicional puedo comprarme un nuevo vehículo o puedo comprarme un vehículo de segunda mucho más moderno. Entonces, ambas cosas tienen que funcionar. Creemos que un bono de chatarreo de aproximadamente 100 millones de soles podría dar el primer paso para chatarrear muchos de estos buses que están ya pues pasando los 30 años, ¿no? Claro. Es muy importante el acompañamiento del Ministerio de Economía, ¿no? Para que el gobierno pueda tener una voluntad real de cambio. Y yo creo que ya el Ministerio de Economía está entendiendo que este es un problema grave, ¿no? Y esperamos que de esa manera también los candidatos y los partidos que están en contienda hoy entiendan que la problemática, poner al transporte, la movilidad en el sitial prioritario para el Estado es fundamental. Tiene que estar ahí con seguridad, con educación y con salud. Una pena que el debate que hubo hace poco ni siquiera se haya tocado el tema. De forma muy tangencial en algún momento se mencionó el metro o el anillo vial periférico, pero esta es una problemática que realmente aqueja a todo el país. No estamos hablando de Lima y Callao, estamos hablando de Trujillo, Arequipa, Huancayo, Cusco, Chiclayo, Piura. Las principales ciudades del Perú adolecen de este tráfico que nos hace pasar horas, nos quita calidad de vida, nos quita competitividad y lo peor es que todo ese tráfico genera más contaminación. Y ya nuestras ciudades Lima está dentro de la capital más contaminada de América. Y bueno, en ese sentido, hemos visto que la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no?, ha declarado el tránsito en emergencia por 180 días. Impulsa la semaforización inteligente o la ingeniería vial, ¿no?, mejoras en fiscalización electrónica, etc. ¿Tú crees que esta es una buena solución al problema o en todo caso un parche? Creo que es valioso que se haya tomado una decisión como esta porque da que hablar y da que ver que la municipalidad está preocupada por esta situación. Eso es positivo. Nos hemos reunido con el señor Alberto Peralta, él es el gerente de movilidad urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, hace pocos días y hemos constatado que el plan hace sentido. Es intervenir una serie de cruceros que hoy día tienen un funcionamiento crítico de altísima congestión y como bien decías tú, lo que llamamos la geometría en el tránsito es, digamos, rediseñar el cruce, ¿no? Si ese cruce, por ejemplo, hoy día están cruzando pues el 40 o 50% de vehículos que viene de una vía, agarra por ejemplo, no sé, Pershing con Salaberry, y tú ves ahí en las fotos que han tomado con dron y en los videos que hay un flujo que se va hacia la izquierda, que va hacia el Callao, etc. Y no está diseñada la vía para que eso suceda. Entonces lo que haces es rediseñas, tomas parte de la calzada, haces que el semáforo también le dé prioridad solamente para voltear a la izquierda, mientras lo de la otra vía voltea a la derecha, y eso genera un mucho mejor flujo. Entonces esa intervención aunada a semáforos es positiva. La cosa es que, oye, no solo sean 6 meses de intervención, sino que se continúe y que se intervenga una serie de cruceros a nivel de Lima, a nivel de Callao y a nivel de las ciudades principales del país. Incluso ya se vienen las elecciones municipales, así que esperamos pues que el próximo gobierno municipal para Lima y Callao continúen con esta
Estamos en ese sentido nosotros tratando de reunirnos con candidatos, tanto a la presidencia como a la alcaldía de Lima, para mostrarles lo que nosotros hemos denominado la hoja de ruta, en donde estos 4 grandes pilares están presentes, ¿no? Todo el tema de ingeniería vial, ¿no? Infraestructura, el sistema integrado de transporte, la fiscalización y el trabajo en lo que es la cultura vial, ¿no? Perú en general y Lima, me atrevería a decir que tiene probablemente la peor cultura vial del mundo. No hay respeto, es terrible, lo vivimos todos los días, al peatón no se le permite cruzar, se agolpan los peatones en las esquinas porque no se les da pase, ¿no? Es un problema realmente que tenemos que trabajar juntos. Es un tema muy importante, ¿no? Es la falta de conciencia cívica y el respeto, ¿no? Que tiene no solamente el automovilista hacia el peatón. A veces vemos a los peatones tomando medidas pues, que van en contra de la ley, cruzando de manera pues totalmente irregular. Tenemos que defender, digamos, también a los ciclistas, pero vemos que los ciclistas muchas veces también no respetan las normas, ¿no? El problema es que, digamos, por eso decía yo que estamos en un Mad Max, ¿no? Porque no hay una fiscalización efectiva. Acordémonos que los países desarrollados tienen sistemas de fiscalización muy efectivos. Tú vas en cualquier país de Europa o Estados Unidos cerca a un colegio y hay señales que te dicen, oye, es horario de colegio, hay un semáforo que está prendido con una luz ámbar tintineante y eso te obliga a 15 millas por hora, ¿no? O sea, a 22 kilómetros máximo. ¿Y por qué la gente lo respeta? Porque saben que si no lo respetan tienen una multa altísima y tienen también puntos que se le quite la licencia. Y en general, cuando los mismos peruanos viajan al extranjero, ya sea que crucen la frontera de Tacna a Arica o que viajen a Estados Unidos o a otra parte, inmediatamente comienzan a respetar porque saben que la fiscalización es efectiva. Entonces, creemos que hay que rehacer el sistema sancionador. El sistema sancionador de multas de tránsito en el Perú creemos que no funciona, ha demostrado no funcionar. Las multas son extremadamente altas, proporcionalmente al salario mínimo vital. Es inconcebible que una persona que hace taxi de pronto entra a una carretera, se pasa 15 kilómetros por hora y tiene una multa de 2.500. Imposible de pagar. Imposible de pagar. O sea, ya de por sí en el sistema, y esto es algo que hemos hablado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que creo que ya hay la receptividad necesaria para poder trabajarlo y sacarlo rápidamente. Porque lo peor sería comenzar a fiscalizar si es que no tenemos el sistema sancionador adecuado. Tú lo has visto, la campaña No Te Pases ha expuesto a, digamos, choferes de microbús y de buses que tienen pues 3 millones, 5 millones de soles de multa y no los han pagado. Entonces es inconcebible. Entonces hay que entrar a trabajar en el sistema sancionador y en la fiscalización, que sea ya una fiscalización electrónica. Claro, yo recuerdo en ese sentido las 3E para la seguridad vial, ¿no? En inglés era Engineering, que había que mejorar la ingeniería vial, la E de Education, educación, ¿no? Dar educación a la población para mejorar la seguridad vial, y el Enforcement, ¿no? La fiscalización, que en este caso consideramos que para que haya una mejor y más efectiva fiscalización tenemos que darle con toda la fiscalización electrónica, porque a veces pues no hay el recurso humano para que pueda abarcar todo el nivel de dimensión que significa Lima y Callao, ¿no? Y no es que no hayamos tenido una experiencia. El Callao hace varios años implementó todo un sistema de fiscalización con cámaras y cinemómetros, y la verdad que el tráfico en el Callao era mucho más ordenado que Lima. Es cierto. Era clásico que si uno iba al aeropuerto, llegaba al punto en donde cruzaba la línea del Callao y el transportista bajaba la velocidad, ¿no? Paraba en los cruceros, cedía el paso a los peatones. Era un orden envidiable que por alguna razón, lamentablemente, se ha ido perdiendo y que además Lima nunca ha sido capaz de adoptar. Entonces creo que tenemos ese tipo de ejemplos, podemos ponerlos en práctica, pero como decíamos al inicio, Roberto, necesitamos hacer que el gobierno y el Estado ponga el transporte y la movilidad como una prioridad. Bueno, hablemos sobre electromovilidad.
¿Qué cifras tiene la AP con respecto a la electromovilidad? ¿Los vehículos eléctricos están en crecimiento? ¿Cómo van las ventas con respecto a otros países de Latinoamérica? Creo que eso es algo muy importante también para hablar sobre modernización del transporte. Sí, correctamente. Mira, el año pasado el parque automotor creció 24%. El parque electrificado, que es principalmente vehículos híbridos, creció 50% y llegó a 6.000 unidades, lo cual es poco, ¿no? Es poco considerando que representa solamente un 5% de la venta del año pasado. Si vemos países como Colombia, Chile, estos pueden estar entre 35 y 50% de participación de las ventas. O sea que ya los vehículos híbridos se han hecho sumamente relevantes en estos países. Pero para que eso ocurra, digamos, nos falta imitar lo que han hecho estos países, que es incentivar, ¿no? Incentivar no solamente a través de poner, por ejemplo, un sistema de electrolineras que atienda las necesidades, porque uno no quiere tener la restricción o sentir que tiene la restricción. Me compro un vehículo híbrido o eléctrico y el eléctrico, por ejemplo, tiene restricciones de rango. No puedo salir de Lima y viajar más de 300 kilómetros si es que no tengo electrolineras a lo largo del camino. Entonces, ese es un factor. El otro es que los gobiernos han dado incentivos, como por ejemplo que no pagues IGB, que no pagues impuesto selectivo al consumo, cosa que acá solo se ha dado lo del impuesto selectivo al consumo, que es cero para los vehículos electrificados. Pero creemos que lo más importante ahorita es dar los incentivos, como por ejemplo que no haya IGB a los vehículos pesados, que se puedan importar buses y camiones y furgonetas, de tal manera que la industria del transporte de personas y mercadería rápidamente se pueda convertir. Y eso de la mano en que se incentiven la implementación de electrolineras a nivel nacional. Sobre ese tema no ha habido una política, digamos, unitaria, ¿no? del Ejecutivo, porque hemos visto que hay proyectos de leyes dispersos y al final ni siquiera han sido aprobados. Entonces, eso es algo que tenemos que de alguna manera incentivar para que el próximo gobierno pueda apoyar, ¿no? Han habido 21 proyectos de ley respecto de la electromovilidad y, digamos, varias comisiones que se han puesto de acuerdo, pero ninguno aprobado. Y lamentablemente en esta última legislatura que tenemos no está previsto como prioritario, ¿no? Lo lamentamos, hemos hablado con varios congresistas al respecto, porque es algo que se necesita con urgencia, ¿no? El normar y el incentivar a que haya vehículos, digamos, eléctricos. Sin embargo, está creciendo hoy 77% el parque. De todas las ventas está creciendo 77% los electrificados, lo cual es bueno. Vamos a probablemente sobrepasar probablemente las 10.000 o 11.000 unidades este año, lo cual es bastante positivo, pero no es suficiente. Con este tema de la electromovilidad, muchas voces surgen indicando que Perú es un país que tiene mucho gas natural y que debemos transcurrir hacia la electromovilidad como una transición, ¿no? Desde el gas natural a la electromovilidad, incluso antes pues, del diésel a la gasolina, ¿no? Ir perfeccionando las gasolinas para que sean más puras, luego pasar al gas natural, el gas licuado y finalmente la electromovilidad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a estas voces? ¿Cómo se debe de administrar, digamos, el tema de la transición energética? Mira, yo creo que hay un punto muy importante cuando hablamos estratégicamente de independencia energética. Hoy vemos que todo el mundo está convulsionado, hay un problema de guerras en varias partes, inclusive los mismos productores de petróleo a nivel mundial están inmersos en estos conflictos. Hemos visto también la subida del precio del petróleo. Entonces, cuando hablamos de electromovilidad y gas natural licuado, GNV, etc., hablamos de energías y fuentes de energía en donde el Perú es autosuficiente. Entonces, no solamente estamos hablando de que son energías que contaminan menos, sino que estamos hablando de una independencia energética estratégica para el país. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que se deberían de poner todos los incentivos
hacer mucho más exploración de gas natural. Aparentemente, bueno, las reservas que tenemos son vastas, pero aparentemente hay mucho más gas natural en el país. Deberíamos de ser capaces de poder distribuir ese gas para que no solamente se use en las casas, sino también estaciones de servicio de gas. Hoy por hoy, tú ves uno de los principales elementos que toma la gente en consideración es, oye, no quiero hacer cola cada vez que tengo que echar gas natural, porque es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Y eso qué te dice? Que los ratios, por ejemplo, del número de vehículos atendidos por estaciones de gas son muchísimo más altos en Perú. ¿Por qué? Porque nos faltan estaciones. Entonces, son formas que el Estado podría incentivar para que haya mucho más estaciones y sea mucho más viable tener GNB o GNL, ¿no? Gas natural licuado. Y con respecto a la salida del Turing, del proceso de evaluación de brevetes, ¿consideras que esto favorece o perjudica, ¿no?, la calidad de los nuevos conductores? Mira, no tenemos el detalle exacto de qué es todo lo que ha sucedido y las razones por las cuales se han tomado esas medidas. Lo que sí puedo decir es que primero el Turing es una entidad que tiene más de 100 años y que ha venido cumpliendo a cabalidad con el trabajo que venía haciendo. Entiendo que la municipalidad sí tiene una intención de que los brevetes se entreguen de forma instantánea, o sea que tú vas, das tu examen y en ese momento te entregan tu brevete. Creo que es una tecnología que se puede obtener sin necesidad de tener que cambiar al operador, que creo que ha sido lo que ha sucedido. Ahora, yo he tenido personas que me han consultado y necesito sacar mi brevete y ahora parece que solo te tienes que ir hasta Comas, lo cual creo que no es lo ideal para que eso suceda, ¿no? O sea, los usuarios tienen que tener acceso a diferentes formas de sacar brevete, que sean efectivas, que sean rápidas, que sean eficientes. Entonces esperamos pues que se puedan poner de acuerdo y que lleguen a una solución rápida y efectiva para la población. Incluso que hayan más puntos, ¿no? Porque Comas está muy bien para la zona norte, Así pero es. Tiene que haber otro para la zona sur y la zona este, ¿no? Exactamente. De acuerdo. Y bueno, dada tu experiencia como gerente de la Asociación Automotriz del Perú, te voy a preguntar, y dinos 3 prioridades concretas para mover la aguja en movilidad sostenible en los próximos 2 años. Yo te diría cambiar el sistema de concesión, que el gobierno realmente ponga al transporte y la movilidad como una prioridad del Estado y haga las inversiones para que tengamos, no sé, aproximadamente creemos que deberían entrar 15.000 buses para 80, 100, 120 personas y que se concesionen en varias ciudades del país de tal manera que ese transporte integrado comience a funcionar. Eso sería lo primero. Lo segundo, sí haría inversión inmediata en infraestructura, desde geometría vial en las ciudades, cambiando cruceros, cambiando semáforos, pero no podemos dejar de mencionar que la infraestructura como los anillos viales periféricos, los metros, ¿no?, las estaciones y las vías de metros son importantes y podrían hacerse en mucho menos tiempo. Y por último, el tema de la fiscalización y la cultura vial. Hoy día vivimos en una cultura de Mad Max que no respetamos ni la ley, ni al peatón, o sea, un conductor que saca su direccional porque quiere cambiar de carril, el que viene atrás acelera. O sea, es una cultura retrógrada, yo creo que además no nos hace bien. No nos hace bien a nosotros porque terminamos peleando, terminamos insultando y eso lo único que hace es perder nuestra calidad de vida. Entonces yo te diría, las 3 son sistema integrado de transporte a nivel nacional, infraestructura vial y cultura vial, educación y fiscalización. Muy importante lo que mencionas, es el tema de la educación vial. ¿Tú consideras que debería implementarse en las currículas de los alumnos en las escuelas? Totalmente. Mira, en otros países ya se hace esta cultura, por ejemplo, de no dejar pasar a la ambulancia. Eso es algo que se educa claramente en el colegio. Y los niños, estando en los carros, escuchan la ambulancia y dicen, papá, por favor, o mamá, por favor, oríllate que tiene que pasar la ambulancia. O sea, es algo que podríamos ganar. O cómo cruzar la calle. Un peatón, por ejemplo, a los niños se les educa en, oye, el riesgo de cruzar por el medio de la vía en vez de usar la cebra, ¿no?, el crucero peatonal. Entonces, totalmente convencido, nosotros ya hemos comenzado. El año pasado hicimos esfuerzos con el Gore Callao, haciendo actividades. Hoy estamos en proceso de hablar
con la Dirección Regional de Educación de Lima y Callao para poder implementar alguna de estas iniciativas, activaciones, sobre todo de cara a que los niños entiendan la importancia de cruzar, ¿no? Ponerse el cinturón, cruzar por el crucero vial por la cebra, dejar pasar a la ambulancia. O sea, te concentras en algunas cosas de esa educación vial, sobre todo en respetar, ¿no? En entender por qué, oye, si uno va a 80 kilómetros por hora en una vía y tiene un accidente, es mucho más nocivo, mucho más lesivo que si uno va pues a 60. ¿No? Esos 20 kilómetros de diferencia pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente, muy interesante. Y finalmente vamos por la pregunta clave, ¿no? Estamos en un momento electoral. Desde ese punto vemos pues que a puertas de un nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué pide concretamente la Asociación Automotriz del Perú en materia de transporte, de infraestructura y electromovilidad al gobierno? Sí, es triste que en el reciente debate presidencial no se haya ni siquiera tocado el tema, ¿no? Lo cual te habla de que no lo tienen como una prioridad. Nosotros hemos hablado con algunas de las bancadas que están en disputa y sí entienden de que hay una problemática, pero lamentablemente no sale como un elemento central. Entonces nosotros, te diría, lo más importante es tener seguridad, salud, educación y transporte. El transporte tiene que ser la cuarta pata de la silla para el progreso del país. Y en ese sentido, nuevamente, sistema integrado de transporte a nivel nacional, cambiar el sistema de concesión, toda la ingeniería de infraestructura, desde los anillos viales periféricos, la carretera central, los metros, no solamente de Lima, sino también poner ciertos metros o líneas de buses segregados en diferentes otras ciudades, como Trujillo, como Arequipa, y trabajar claramente en la educación, la cultura vial y la fiscalización, ¿no? Creemos que hoy día la tecnología te permite poner desde arcos de RFID, ¿no? De radiofrecuencia, que te permiten saber si los vehículos que pasan tienen SOAT, tienen revisión técnica aprobada, y eso se puede coordinar de tal manera que rápidamente las multas te llegan y el sistema sancionador, ¿no? Cambiar el sistema sancionador y hacerlo mucho más efectivo. Definitivamente hay mucho por hacer. Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene mucho trabajo. Y creo que debería contar con el apoyo permanente de asociaciones como la AP, que está permanentemente con el conocimiento y con la capacidad de asesorar técnicamente. Y bueno, desde luego la inversión privada, ¿no? Que es la que trae la tecnología justamente para que podamos vivir mejor y, como dices, el transporte pueda tener la prioridad que se necesita para tener una mejor calidad de vida. Totalmente, Roberto. O sea, hoy día, por ejemplo, el sistema de obras por impuestos de proinversión se ha ampliado para aceptar una serie de inversiones que antes no se aceptaban. Antes tenías que hacer todo el colegio. Hoy día puedes ir y darle a ese colegio el sistema de computadoras o de internet, pintar el colegio, remozar el colegio. Entonces, el sistema de proinversión de obras por impuestos se ha ampliado de manera muy importante. Hoy estamos hablando, quisiéramos poner, por ejemplo, complementar el bono de chatarreo estatal con un bono de obra por impuestos. Debería de haber la posibilidad de poder cambiar estos sistemas de fiscalización siendo también por obra por impuestos. Entonces creo que sí hay una oportunidad importante de trabajar desde la Asociación Automotriz del Perú, desde Amovernos, todos los gremios, digamos, y todas las instituciones relacionadas al transporte. Debemos hacer digamos, esta presión y traer mucho más conciencia al gobierno, digamos, que entre para poder intervenir efectivamente, porque han habido atisbos, sí, vamos a hacer la obra, sí, pero la carretera central tiene ¿cuántos? 30 años, el metro, en la línea 2, 3, 4, 5, 7, ¿no? Todas se han dicho, sí, ya vienen, pero son promesas vacías y lo que necesitamos hacer son acciones concretas. Entonces, que el gobierno que entre realmente tome cartas en el asunto y ponga la inversión necesaria. Excelente, Jimmy. Muchísimas gracias por tu participación y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Ya, movernos.